Buen día a todos, que el Señor les bendiga, a cada uno, también en particular. Hay un consejo que a la vez podemos decir que es un mandato también, que se encuentra en el libro que escribió el apóstol Pablo, una carta a los efesios, a los cristianos de esa ciudad de Éfeso, pero es una carta universal para todas las épocas y tiene vigencia en el día de hoy. En el capítulo 6 de este libro o esta carta de Efesios, y en el verso 10 se le dice a todos los hermanos, a todos los cristianos, a todos los seguidores verdaderos de Jesús: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecerse, él dice, fortaleceos, cobrad fuerza, tened fuerza en el Señor Jesús, en el Señor nuestro Dios, y en el poder de su fuerza. Dios es fuerte. ¿Qué tan fuerte es Dios en quien nosotros podemos llegar a fortalecernos en el poder de su fuerza? Bueno, este mismo libro de Efesios, en el verso 19, Pablo le está pidiendo a Dios que le ilumine el entendimiento a cada cristiano, a cada hijo de Dios, para que pueda ver qué tan fuerte es Dios, diciendo, por ejemplo, en el verso 19 del capítulo 1, que sepamos cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios, de su poder, supereminente grandeza de su poder, dice. Para los que creemos, dice, según la operación del poder de su fuerza. ¿Vieron? Tremendas palabras, ¿no? Supereminente grandeza de su poder y operación del poder de su fuerza. Y que en particular en el verso 20 dice que Él operó esa fuerza, ese poder supereminente en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su derecha en los lugares celestiales. Ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y es tu Padre celestial que tiene semejante poder. Cuando uno piensa en que Dios creó el universo con su palabra, cuando Él habló y Él creó el átomo, Él creó la energía, Él creó las moléculas, Él creó todo lo que existe, los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Dios es todopoderoso, todopoderoso. En el siglo XXI, hoy, en este día, y también para vos. Hay un ejemplo que quiero demostrarte de cómo uno se puede fortalecer en el poder del Señor. Y en el ejemplo de un hombre común y corriente como nosotros, pero no llegó a ser común y corriente a partir de que comenzó a caminar con Dios. Y ese hombre está en el capítulo 4, su ejemplo, capítulo 4 del libro de Romanos. Y dice muchas cosas. Su nombre es Abraham. Dios lo llamó a caminar con él. Y le dio muchas palabras y le dio promesas y le dijo cosas. Y si Dios habla, Él no se vuelve atrás de lo que habla. Por otra parte, nosotros podemos a nuestros hijos prometerles algunas cosas, pero de repente no llega el momento y no tenemos el poder de cumplir esa palabra. Por ejemplo, cuando tratamos con niños, bueno, vamos a ver si te prometo que cuando pueda te voy a comprar una bicicleta, por ejemplo, o cosas por el estilo. Pero por ahí las situaciones son muy cambiantes y nosotros tenemos el deseo de cumplir nuestra palabra, pero no tenemos el poder. Pero Dios, en ese momento, si dice algo, Él no solo que lo cumple porque Dios es fiel y Él cumple su palabra, sino que también tiene el poder de llevar adelante, tiene la capacidad, porque hay en Él la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Él tiene toda la fuerza. La bomba atómica puede hacer estragos, como lo vimos en los ejemplos al final de la Segunda Guerra Mundial, que tiraron 2 bombas en Japón, que hicieron una destrucción horrible.
y mataron gente y hicieron mucho daño a las generaciones venideras. ¿Qué poder tiene la bomba que creó el hombre? Pero amigos míos, Dios creó, el poder de Dios que creó el universo es incomprensible para nosotros. Por eso podemos confiar en Él y podemos fortalecernos en Él por el Espíritu Santo, ¿verdad? Fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Este ejemplo de Abraham, por ejemplo, dice en el capítulo 4 del libro de Romanos, en el verso 18, por ejemplo, que él le creyó a Dios, ¿verdad? En esperanza contra esperanza. De repente parece que ya lo tiene a la distancia de la mano, de repente lo ve lejano, todo lo que Dios dijo se le fue, pero creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué se le había dicho? Que bueno, que Dios lo iba a multiplicar de tal manera que no podían imaginar, solamente mirando las estrellas y la arena que está a la orilla del mar. Dios le dijo, así va a ser tu descendencia, cuando él ya era un viejo, humanamente hablando, y cuando su mujer había sido toda la vida estéril y también era una anciana. Pero si Dios dice, Dios tiene el poder de cumplir su palabra y de obrar ese milagro, ¿verdad? Así será tu descendencia. Él le creyó a lo que Dios le había dicho. Hay poder en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, tenemos las promesas de Dios. Lo que Dios dice está en pie. La iglesia se fundamenta, los creyentes se fundamentan, todo hijo de Dios se fundamenta en la roca sólida, inconmovible. No hay terremoto que pueda remover este cimiento que tiene tu vida y que tiene la iglesia, ¿verdad? Y acá Abraham se paró sobre ese cimiento, sobre esa promesa, porque Dios le había hablado algo. Él sabe que Dios no miente. Él había visto cumplirse en su vida muchas cosas, así que esto que era lo mayor de todo lo más, algo que no cabe en la mente humana pensar que dos ancianos pudieran engendrar un hijo, ¿verdad? Por la vía natural. Dice conforme a lo que se le había dicho. Y verso 19, interesante. Y no se debilitó. Sí, podemos hablar de debilidad y de fortaleza en la vida de cada uno. Él podía haberse debilitado, por ejemplo, en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, dice que casi tenía, y todavía no se había cumplido la palabra. Dios le había hablado años atrás. Dios le había hablado a los 75 años, Dios ya le había hablado, le había dado tremendas promesas, ya tenía 100 ahora. Ya 75 una persona es mayor, ¿no? Pero pensemos en 100 años. Y también Sara, su mujer, una anciana, que había sido estéril toda la vida. Pero Dios le había dicho que iba a tener un hijo de esa mujer. Hay que tener una fe muy grande, creerle a Dios porque Dios había hablado y porque Dios tiene la capacidad y el poder y los recursos para llevar adelante lo que Él dice, aunque ese dicho de Dios se demore. Sin embargo, poderoso Dios para hacerlo realidad. Así que Él no se debilitó mirándose a sí mismo. Este es un problema que tenemos nosotros, mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestros recursos, mirar lo que nos rodea, mirar las circunstancias. Y Dios nos dice que miremos su palabra, que miremos. Parece locura, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Parece algo irracional muchas veces. ¿Cómo voy a confiar en Dios para esto? Lo que me dice la palabra. O bien creo a la palabra, o creo a las circunstancias, o a lo que siento, o a lo que veo, ¿verdad? En lo natural, pero la palabra es sobrenatural. Así que él dice en el verso 20 que tampoco dudó por incredulidad, no hubo duda, que tenía una convicción tan grande metida en su espíritu, ¿verdad? No dudó por incredulidad en la promesa de Dios. Dios le había prometido, Dios le dijo, va a tener hijo, va a tener descendencia, voy a hacer de ti una nación grande, voy a bendecir a través de ti, va a venir bendición sobre el mundo entero, y sabemos que esa bendición tan grande que Dios prometió para todo el mundo es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y Libertador de la humanidad, de todos aquellos que creen. Entonces, no dudó de lo que Dios le prometió, sino acá está cómo uno se puede fortalecer. ¿Cómo podemos fortalecernos
en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice el apóstol Pablo allí en el libro de Efesios. Nosotros podemos fortalecernos también. ¿Qué tenemos que hacer para fortalecernos? Según el verso 20, seguir el ejemplo de Abraham, por ejemplo, que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Dice que se fortaleció, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo me puedo fortalecer? Aquí hay una manera, sin duda, que es para nosotros, seguir este ejemplo, aun contra todo viento y marea en contra, y contra toda lo que Satanás, el diablo, pueda levantarse, y los demonios y el infierno, pero acá dice que podemos fortalecernos en el verso 20 en fe. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo Abraham, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso. Acá tenemos el poder de Dios, que Dios era poderoso, ¿verdad? Sí, Abraham era débil en sí mismo. Si se miraba a sí mismo, se cae, ¿verdad? No puede sostenerse. Si vos mirás tus cosas a vos mismo y alrededor y todo lo demás, evidentemente que no podés sostenerte. Pero él se sostuvo porque estaba convencido de que Dios es poderoso. Hemos visto allí en Efesios la supereminente grandeza de su poder. Sí, Dios es todopoderoso. Y Dios es poderoso y su poder lo utiliza para beneficio del ser humano. Su poder lo utiliza para el bien, ¿verdad? Claro que Él usa su poder contra el enemigo, contra el mal, contra toda especie de mal, contra el diablo y sus demonios, sí, contra la misma muerte, usa su poder, ¿verdad? Y su justicia, porque Dios obra en base a su justicia, porque Dios es justo, y Él no puede ser tentado por el mal. Su poder va de acuerdo a su justicia, a su pureza y a su santidad. Poderoso era Él, porque hay gente en este mundo que tiene poder, pero lo usa para mal, ¿verdad? Pero no es así con nuestro Dios. Entonces dice, poderoso para hacer todo lo que había prometido. Otra vez más, Él apresura su palabra, dice en Jeremías, capítulo 1, para ponerla por obra. Si Dios te dijo algo, si Dios te dice algo en su palabra, si Dios te promete algo, y pasa el tiempo, ¿verdad? Ha pasado el tiempo, pero vos tenés que estar parado allí en la palabra, en las promesas de Dios. En los salmos, por ejemplo, ¿cuántas promesas hay? En toda la palabra de Dios. Y hay mandatos, como le dijo Dios a Josué: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. ¿Por qué podía esforzarse? Porque tiene un Dios fuerte. No hay fuerte como Jehová. Él es poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces dice, no solamente con respecto a él, ahora entramos nosotros, dice en el verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sí, con respecto a nosotros también que creemos, ¿verdad? Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Qué poder se manifestó en la resurrección de Jesucristo? Y dice la palabra que ese mismo poder se manifiesta en la vida de cada cristiano. No somos unos pobres, débiles, pobrecitos que estamos acá aguantando el chaparrón, la opresión, viendo cómo se viene abajo este mundo. Sí, pero el reino de Dios está en pie. Sí se puede venir abajo en este mundo, los valores, todo. Hay una maldad creciente. Si vos mirás el mundo, es muy difícil que puedas mantenerte, pero nosotros miramos a aquel que está sobre todas las cosas y que está en el control del universo entero y que va a llevar a cabo lo que Él dijo que va a llevar a cabo, como esa promesa tremenda, esa palabra: venga tu reino, se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Importante que esa voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza, conforme a su palabra. Ahí está nuestra fe clavada como un ancla, ¿verdad? Allá arriba el barco se mueve para acá y para allá y puede las olas levantarlo y bajarlo y sacudirlo, pero abajo, allá en lo profundo, está el ancla. Y así estamos nosotros en el Señor.
Dios te bendiga y te fortalezca en este día al considerar estas cosas.